Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Invierte con Ventaja. Vamos a hacer un repaso a algunos gráficos clave de mercado, los que he estado revisando estos días, sobre el escenario y la situación actual de mercado a nivel macro, a nivel de sentimiento. Vamos a ver algunas correlaciones importantes entre que nos mostrará lo que cabe esperar del rendimiento de la bolsa para este año y los próximos. Vamos a ver alguna cuestión clave sobre los fundamentales. Os voy a poner un gráfico sobre estacionalidad. Vamos a dar una vuelta a la situación actual de inflación, de tipos de interés y el PER, que realmente es la clave del escenario que nos toca vivir en este año 2022, ¿no? El entorno actual en el que estamos, y una cuestión clave para los movimientos de corto plazo y de medio plazo incluso, que es el tema del sentimiento. Todo eso vamos a ver en las próximas diapositivas que os he preparado. Vamos a empezar por lo más importante, que en el largo plazo es la valoración. Y a modo de ilustración, para que, por si alguno todavía tiene dudas, porque es algo que lo oigo repetidamente, el tema de la burbuja, las tecnológicas, el Nasdaq, etcétera, hay una realidad que tenemos que tener muy clara. Esta línea azul oscura son los earnings, es decir, los beneficios que han ganado las empresas desde el año 85 hasta el año 2021, principios de 2022 que estamos, esto llega hasta finales de 2021, a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial es la media de las empresas es la gris clarita, y la azul clarita sería esas empresas quitando el sector de tecnología, media y telecomunicaciones. Entonces, es evidente que toda este rebote que hemos tenido en el año 2020, post-pandemia, ya venía de una situación de máximos, es decir, que de alguna manera los beneficios de las empresas están acompañando el movimiento de las bolsas. A otra escala es algo que ocurría también en la burbuja del año 1999, lo que pasa es que aquí también estamos incluyendo media y telecos, que en esa época ganaban dinero, ahora ya no tanto, pero en esa época sí que ganaban dinero, ¿no? Y las empresas de Internet puras y duras aquí, pues claro, venían un poco diluidas en el resto, pero aún así había una generación de beneficios latente. Claro, puede ocurrir lo mismo que aquí, en 2002 y 2001, o sea, el año 2000, 2001 y 2002, y es que puede haber una corrección de beneficios. Y eso es algo de lo que vamos a seguir hablando, porque esa corrección en los beneficios, no solamente de estos sectores, sino realmente de todos los sectores de la bolsa, podría venir provocada precisamente por la subida de tipos de interés, por las presiones inflacionistas, las presiones en los salarios, que reduzcan los márgenes empresariales. Y es algo que tendría sentido, ¿eh? Y por lo tanto eso sería una especie de cóctel explosivo, porque estaríamos hablando de bajada de beneficios de las empresas, por un lado, con lo cual presionaría a la baja la cotización de las empresas, pero por otro lado, bajada también del PER, es decir, de la valoración de la que se hace de esos beneficios, ¿no? ¿Y qué significa eso? Lo que esto significa es que habría una presión bajista, por un lado, por los márgenes, que reducirían los beneficios de las empresas, y por otro lado, porque el PER, esos beneficios que ahora son menores, ligeramente menores, no hace falta que sean tampoco mucho menores, simplemente que corrijan un poquito, pues se valorarían a menos, ¿eh? Y una empresa que ganaba 100 y que cotizaba a un PER 20, pues significa que su acción valía $2.000, por ejemplo, por hacerlo en dólares. Si ahora mismo, si ese PER pasa a cotizar a 15, o se empieza a pagar un PER 15 por esos mismos beneficios, la empresa cotizaría a 1.500. Pero si esos beneficios además se han reducido a 90, pues entonces la acción cotizaría a $1.350. Eso es un poco los factores que empujan. Luego, en paralelo, habría que ver si esos beneficios se reducen en términos nominales o reales, es decir, si hay una inflación y las empresas tienen la capacidad de subir los precios un 10%, pues entonces volveríamos otra vez a los 1.500, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Y en realidad estos beneficios no se reducirían porque la inflación compensaría. Eso sería un poco el razonamiento, un poco complejo, ¿no? Igual lo comento más en detalle en otro vídeo. La cuestión clave, este es el gráfico quizá uno de los más importantes de este vídeo, es que, pues lógicamente, en un entorno de tipos al alza, hay que separar lo que serían las empresas value de las empresas growth, las empresas que crecen. Ya lo estamos viendo, las empresas que decepcionan, las empresas growth de crecimiento que están decepcionando en la presentación de resultados, son castigadas muy fuertemente. Este gráfico me parece especialmente interesante porque, fijaros, en el año 2008, 2009, en periodo de crisis, y ya anteriormente ya se habían venido juntando, el PER, es decir,
el número de veces que se pagan los beneficios de las empresas growth, que es en violeta, y las empresas value, que es en gris, y abajo tenemos la diferencia entre uno y otro, ya se venía ajustando. Es decir, esto es algo que ha ocurrido ya en el pasado y que podría volver a ocurrir, ¿no? La pregunta es por qué aquí las growth no tenían el favor del público, la gente no era consciente del crecimiento, pues porque no se estaba produciendo ese crecimiento en ese entorno, ¿no? En un periodo de crisis, incluso las growth consolidan. ¿Qué significa eso? Pues que en un periodo, si hubiera una recesión y el crecimiento se detenga, aunque sea momentáneamente, el PER de las growth va a corregir, aunque este se mantenga, y se van a acercar, ¿no? Esto es una serie histórica larga, de largo plazo, y esto es un poco anomalía que se haya disparado, que se haya separado tanto. Lo normal es que esto vuelva a algún nivel un poco, aunque sea razonable, ¿no? Y esto es un aviso a navegantes, ¿no? Las empresas growth, es decir, el Nasdaq, al final, en última instancia, pues están en una situación doblemente peligrosa, ¿no? Donde tienen que seguir manteniendo y mostrando esos crecimientos fuertes, y el que no sea capaz de seguir dando satisfacción al mercado es corregido fuertemente, ¿no? Menos un 20% es la tarifa que se está pagando ahora mismo en el mercado, ¿no? Dicho de otra manera, el contexto actual en el que empieza este ciclo de subida de tipos, que estamos hablando aquí en enero de 2022, ¿cuál es el múltiplo, el PER, al que empieza el SP500 el ciclo de subida de tipos? Pues de media 22,4 ¿no? 22,4 veces es el contexto en el que empieza este ciclo de subida de tipos. Comparado con todos los ciclos anteriores de subida de tipos, cómo empezó, a qué nivel estaba cotizando el SP500, el PER del SP500 cuando empezó ese ciclo de subida de tipos, como veis, solamente en junio de 1999 estaba el PER del SP500, estaba la bolsa más cara de lo que está cotizando ahora. ¿Qué significa eso? Pues que más vale que no decepcionen las empresas growth. Y el problema es que tarde o temprano decepcionarán. Lo que no sé si es ahora, dentro de 2 años, o dentro de 5 años. Eso es un poquito lo que hay que ver. Igual dentro de 5 años, pues permite que esas growth mantengan ese crecimiento, pero hay un problema ahí estructural, ¿no? Bueno, espero haber ilustrado un poquito esta idea, que es una idea de la que ya he hablado y de la que seguiremos hablando más adelante. A un plazo menor, a un horizonte temporal menor, tenemos la macro, y aquí tenemos un gráfico que compara el subíndice de nuevos pedidos del famoso ISM, que es en Estados Unidos la institución que calcula el equivalente a PMI, aunque PMI, que son los calcula Markit, también existen en Estados Unidos, pero bueno, más o menos es relativamente parecido. Los nuevos pedidos, que sería la línea azul, veis que se correlaciona muy bien, tanto los ciclos alcistas como los ciclos bajistas, tiene una buena correlación con el rendimiento. En la línea azul tenemos el MSCI All Country World Index, el índice de la bolsa mundial, en azul oscuro, la variación interanual de un año para otro, ¿vale? Y aquí también tenemos la variación interanual del ISM de los nuevos pedidos, ¿no? Lo que esto muestra es que después del fuerte repunte, la crisis de demanda de la que ya hemos hablado, de la que ya habló Ray Dalio, que ya hablé en un vídeo anterior, esta crisis de demanda está recayendo fuerte y los nuevos pedidos están ya cotizando en zona negativa, ¿eh? Entonces, si esto es así, hombre, esto podría rebotar, pero desde luego no es algo que empuje a las bolsas mundiales, aquí estamos hablando de las bolsas mundiales, al alza. Invita a pensar en una corrección. Aquí vemos más o menos lo mismo, pero aquí ya hablando del SP500 y hablando del PMI calculado por el ISM, ¿no? Que también en variación interanual, y vemos algo parecido, ¿no? Que bueno, aquí sería la línea azul, sería esta, sí. Está por encima del 0, no sé si es porque la fecha es un poquito anterior. No, porque esto no es de nuevos pedidos, esto es el PMI tal cual, ¿no? No es el subíndice de nuevos pedidos, sino el igual. Pero viene a ser algo parecido. Veis que también hay una correlación entre este índice de actividad económica y lo que hace la bolsa en variaciones interanuales, year on year. Y lo que esto muestra de nuevo es que después del pico la recaída está siendo más significativa, ¿no? Y entonces pues cabe esperar que al final pues la variación interanual de la bolsa pues también acompañe, ¿no? Bueno, esto es una idea general. Aquí os quiero hablar de otro tema que se está hablando mucho, que es el mercado laboral americano. Aquí estamos hablando de la labor force, es decir, la fuerza laboral, la cantidad de personas entre 15 y 64 años en edad de trabajar que quieren trabajar, y cómo en cada una de las últimas décadas el porcentaje al que crece esa cantidad de personas de fuerza laboral
está siendo cada vez menor. Sigue creciendo, pero en los años 70 crecía a tasas del 30% anual y en la década de los años 2020 se prevé que vaya a crecer a una tasa del 4% anual. Ese menor crecimiento de la fuerza laboral está muy relacionado con los problemas que tienen las empresas para encontrar trabajadores y podría provocar subidas de salario, subidas de salario, que en economía se suele expresar con la letra W, y si sube el salario, suben los sueldos, es decir, sube la inflación, habrá que ver qué empresas, y por eso esa tesis de la que vengo hablando mucho, de la importancia de migrar progresivamente hacia un modelo de stock picking, es decir, después de, si llevamos 12 años, donde la indexación ha funcionado muy bien y es posible que eso ya no sea así, ¿no? Entonces, después de todo este periodo, vamos a tener que elegir bien las empresas, ¿no? Porque habrá empresas que se puedan depender bien del IPC, de la subida de inflación, que puedan repercutir en sus costes un aumento de salarios y de materias primas, pero sobre todo de salarios, porque el salario al final, si tú no puedes repercutir en el IPC, pues se produce en una erosión de márgenes, bajan los márgenes de beneficio y por tanto algunas empresas especialmente podrían ganar menos, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Bueno, ya seguiremos hablando de esto, que tampoco me quiero alejar demasiado del tema del vídeo. En este contexto me llama mucho la atención este gráfico, que también hay otro, el siguiente habla de una encuesta de Fannie Mae, que es no me acuerdo si era una especie de institución financiera, vamos a decir americana, muy relacionada con las hipotecas y con el sector inmobiliario en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente el término técnico. Hace una encuesta y le pregunta a los americanos si consideran que son buenos tiempos para comprar casa o si son malos tiempos para comprar casa, ¿no? Bueno, pues el porcentaje de gente que piensa que son buenos tiempos para comprar una casa se ha desplomado con esta política económica de la Fed y del gobierno americano, ¿no? En el gráfico anterior tenemos el mismo dato, pero donde tenemos en blanco los que piensan que son buenos tiempos para comprar y en azul los que piensan que son malos tiempos para comprar. Se ha invertido completamente la tendencia. Esa ha sido la F1, ese ha sido el efecto en 2021 de la política del gobierno y la política de la Fed, ¿no? Ha provocado subidas de precios, evidentemente esto está relacionado, subidas de precios en el sector inmobiliario que está ahuyentando un poco a los compradores, ¿no? Vamos a decir. Y claro, vamos a ver el gráfico un poco más en detalle por curiosidad, ¿no? La franja de precios que peor lo pasa es la de 18-35 años, que sería esta línea de aquí, ¿no? Los mayores de 63 años no ha caído tanto, pero en general toda la población considera que son malos tiempos para comprar casa en Estados Unidos. Seguimos con la macro y vamos a hablar aquí de la inflación. ¿Por qué se dispara la inflación? Bueno, pues hay un componente importante de la inflación que es los vehículos usados. Hay otro que son los alquileres, que también están subiendo en Estados Unidos, los alquileres de vivienda, pero los vehículos usados que se han disparado, como veis, han pasado de niveles de 130 a 230, se han disparado. Bueno, el que se utiliza en la IPC es distinto, pero tiene una fuerte ponderación en el IPC y bueno, pues esto es representativo. Y lo curioso es que esto es algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, porque no flojea, es decir, esto sigue subiendo los precios de vehículos usados en Estados Unidos, es una auténtica barbaridad. La inflación no está afectando igual a todos los países. De hecho, en Europa, aunque ahora ya ha habido una sorpresa que ha motivado que el BCE cambie un poco el discurso y que esté provocando subidas ya en los bonos periféricos, que podría ser un problema, de eso hablé en el vídeo anterior, pero a nivel mundial vemos lo mismo. En gris tenemos los índices de precios a la producción y en azul el IPC, es decir, el índice de precios al consumo, es decir, el que se suele considerar como inflación, y en rojo tenemos el que es realmente importante, que es el core, es decir, la inflación a la que se le quitan los elementos más volátiles, que es alimentación y energía, que es la que explica en gran parte la subida del petróleo, la subida de la inflación, ¿no? Que es en azul, ¿no? Y aquí esto nos da el porcentaje de países. Yo creo que esto debe haber unos 140 países analizados, si no recuerdo mal, que tienen una inflación superior al 5% actualmente, ¿no? Y entonces esto nos da el porcentaje. El 90% de los países tienen el PPI, el índice de producción industrial, por encima, el índice de precios a la producción por encima del 5%, el 90% de los países están por ahí, por encima de ese nivel, más del 50% tienen el IPC normal también por encima de ese nivel, y el core, la inflación core, descontando energía, también un 25% de países tienen una inflación por encima del 5%, que es una barbaridad, ¿no? Porque la inflación, digamos,
¿cómo se dice? No me sale la palabra. En fin, quitando los elementos más volátiles, ¿no? Que como veis, bueno, pues es algo que no ocurría desde la crisis anterior de 2008, donde hubo un pico muy fuerte, ¿no? Pero estructuralmente viniendo a la baja, ¿no? Me parece interesante para tomar conciencia de que estamos hablando de un problema de crisis mundial, ¿no? de inflación mundial. Tipos de interés. Bueno, creo que esto no es ninguna novedad. Expectativas que hace el mercado de subidas de tipos de interés en los meses de 2022. O sea, que para finales de año se descuenta una subida de 50 puntos básicos, que es una barbaridad teniendo en cuenta los niveles bajos de los que venimos. ¿Afectará eso a todo el mundo igual? Pues no. Este gráfico es muy interesante, una curiosidad, ¿no? Euroárea y Estados Unidos. Porcentaje de las hipotecas que se dan que son a tipo variable. A tipo variable. Bueno, pues en la zona euro, más del 50% de las hipotecas que se conceden son a tipo variable. ¿Qué pasa si suben los tipos? Que los hogares que están hipotecados lo pasan mal. Y si suben los tipos de niveles muy bajos, del 1%, a niveles del 2%, doblas los tipos, eso puede tener un impacto muy fuerte en la hipoteca que paga la familia mes a mes. En cambio, en otros países como Estados Unidos o Suiza, Nueva Zelanda también, pero bueno, Estados Unidos, veis que el porcentaje de hipotecas a tipo variable es muy bajo. Una eventual subida de tipos no afectaría tanto a los hogares, ¿vale? Es una curiosidad. Esto es un gráfico para ilustrar en el contexto, en el nuevo paradigma del que vengo hablando y el contexto en el que estamos. No sé si se ve bien, pero esta línea cae y llega hasta aquí, por debajo de los 2,5 trillones. Esto es la cantidad de deuda que está rindiendo ahora mismo un tipo de interés negativo. Y se ha desplomado. Venimos de niveles de 7-8 trillones en el año 2020, 2019 anteriores, ya venía subiendo. En 2015-2019 sería 15, 10, no sé exactamente cómo está la separación aquí, pero bueno, son los últimos 5 años más o menos, ¿no? Sí, esto no sé muy bien por qué sale así. No sé. Sí, debe ser el periodo 2020, eso es, 2021 y 2022, ¿vale? Lo que llevamos de año 2022 se está desplomando. ¿Por qué? Porque están subiendo los tipos, ¿eh? Y los bonos, pues caen de precio los bonos y se vuelven más atractivos y ofrecen al comprador que lo compra en ese momento un tipo de interés mayor. Por lo tanto, ya quedan menos de 2,5 trillones de saldo vivo, digamos, de deudas en negativo, ¿vale? Y ya a nivel técnico, curiosidades también que nos pueden dar una idea quizá de lo que cabe esperar de aquí a final de año. Ya hemos comentado en algún momento lo que significa la estacionalidad. Y en concreto el ciclo presidencial americano, el ciclo de 4 años americano, donde hay una marcada tendencia a que la bolsa no se comporte igual en el primer año cuando un presidente acaba de ser elegido, el segundo año cuando lleva 2 años en el poder, 3 años y el cuarto año cuando está pensando ya en ser reelegido. Las políticas económicas que se toman no son iguales, ¿no? Y ya hemos visto que este año en el que estamos lo que se llama el midterm, y este año no es bueno estacionalmente. ¿Por qué? Porque todavía el presidente en curso pues todavía toma las medidas, digamos, que debe de tomar y no está pensando ya en su reelección. Y son medidas que a veces no son favorables en el corto plazo, ¿vale? Pero lo que es interesante de este gráfico es que nos descompone este año, que pone aquí, veis que pone year 2, y Q1 significa primer trimestre, quarter 1, el quarter 2 y el quarter 4. ¿Cuándo suelen venir las subidas que vienen? Que tampoco son importantes globalmente para el año, pero en cualquier caso hay una marcada estacionalidad para el último trimestre del año. Esto nos querría decir que cabe esperar que el mercado se comporte mejor en la fase final de año, ¿eh? Y veremos lo que hace desde aquí hasta entonces. Pero desde aquí hasta entonces, y concretamente en el segundo trimestre, que es el peor de los 4 trimestres del año, de este segundo año presidencial, pues cabría esperar más debilidad, ¿no? Veremos, ¿no? El segundo trimestre, que todavía no estamos, ¿no? También a nivel de saber qué cabe esperar, que es muy curioso, porque el mercado de bonos está ya con un sentimiento bastante negativo, luego lo vamos a ver. Estos son los famosos drawdowns, rachas de pérdidas. En verde son los bonos, concretamente del bono americano a 10 años, que es decir, bonos que no están mal, bonos de largo plazo, y en azul oscuro la bolsa. Quitando de lado el crack del 29, que es una anomalía histórica porque fue gestionada muy mal, que podría volver a ocurrir, ¿no? Evidentemente, pero bueno, aquí hubo una contracción de liquidez y de eso se ha aprendido y ahora estamos cayendo realmente en el otro exceso, quizás, que eso habría que verlo, ¿no? Pero aquí ya hemos tenido crisis importantes, el pinchazo de la burbuja del Nasdaq, de Internet en el año 2000, y la burbuja financiera, la burbuja subprime, la burbuja inmobiliaria, dos burbujas muy cercanas, ¿no? Y en 2 sectores muy potentes. Dicho de otra manera, la bolsa puede caer
un 40% desde máximos, esto lo hizo en los años 70, ya lo he hecho aquí otras 2 veces, un 30% lo ha hecho en alguna ocasión y un 20% en más ocasiones y un 10, un 20% en otras ocasiones. La bolsa es más volátil que la renta fija. La renta fija en teoría lo más que cayó fue aquí un 15%, aquí también un 15% y normalmente caer más de un 10% desde máximos es difícil, porque al final la renta fija cae cuando suben los tipos, pero un bono tiene un cupón, y ese cupón hace que de todas formas lo vas a ir cobrando, ¿no? Y te limitas un poco, ¿no? Ahora bien, nunca hemos estado en una situación de tipos de interés negativos, nunca hemos estado en una situación de represión financiera como hemos estado ahora, y cabe la posibilidad de que este gráfico sufra lo que les ha pasado a otros gráficos, y es que la estadística se rompa, ¿no? Con lo cual yo no descartaría que en un momento dado pudiéramos irnos a un rango del menos 20% de los bonos, que rompa un poco la estadística anterior. Ese sería para mí el suelo, aunque estamos ya a niveles del menos 10, que suele ser un nivel bastante ya digamos, de suelo, ¿no? Luego hablamos otra vez del tema de los bonos, para ir en orden, ¿no? Este gráfico me llama la atención. Son los flujos de entrada en acciones europeas, es decir, en teoría son fondos, a ver, aquí no lo dice, suelen ser fondos y ETFs, en este caso de la bolsa europea, y como veis en febrero de 2022 está disparada en la línea azul. La azul oscura es la media de 4 semanas y en esta semana primera semana de febrero se han disparado, está entrando mucho dinero en la bolsa europea hasta niveles no vistos incluso de los años 2018, ¿no? Quizá 2017, ¿no? Aquí falta histórico, no lleva mucho histórico, pero bueno, es interesante. ¿Esto qué significa? Pues que habrá que vigilarlo, no significa ni mucho menos que haya hecho techo la bolsa europea y que vaya a caer de forma inminente, pero bueno, ya sabéis que cuanto más extremo sea el consenso, peor, porque significa que ya está todo vendido, ¿no? Está ya todo el mundo ha entrado, ¿no? Esto sería una señal de alerta, no de alerta roja, quiero decir, sino simplemente de estar pendiente. Volvemos con el tema de los bonos. El sentimiento, en función de la cotización del bono, del tipo de interés del bono americano, ¿no? Me llama la atención el sentimiento negativo que hay, que es la línea roja, hacia los bonos, hacia la renta fija en Estados Unidos, que está en zona ya de suelo. O sea que, y la línea gris es el bono, la cotización del bono americano a 10 años invertido en escala, ¿vale? Es decir, que cuando cae significa que no está actualizado porque ahora acaba de pasar aquí por debajo del 2%, ¿vale? Pero el sentimiento ya nos está diciendo que hay algo negativo, ¿no?, al respecto. Eso me llama la atención. Y para terminar, es decir, que de alguna manera el mercado ya se ha dado cuenta de que en Europa las acciones europeas se están comportando mejor y está entrando dinero, veremos a ver cuánto dura. Eso no impide que pueda haber un rally del 10 o del 20% en la bolsa europea al alza, ¿no?, si todo se recupera, o que el Nasdaq caiga otro 10 y la bolsa europea se quede igual, ¿vale? O sea, no significa que que Europa lo tenga que hacer peor de forma inmediata. Y esto de los bonos tampoco significa que no puedan seguir cayendo los bonos, porque de hecho, por ejemplo, aquí pues estuvieron más abajo, o sea que podría volver a irse aquí el sentimiento, pero el suelo no debe de andar muy lejos. Como hemos visto entre esto y lo que hemos visto antes de los drawdowns de los bonos, pues es que no debe de andar muy lejos el suelo de los bonos, y si eso es así, significaría que los tipos dan un respiro, y si los tipos de interés dan un respiro, pues las bolsas podrían volver a hacerlo un poco mejor, ¿no? Lo que está claro es que el sentimiento poco a poco está cambiando, que eso es una cosa que tenemos que incorporar en nuestra operativa, en nuestra estrategia, y este gráfico es muy interesante, nos muestra cómo se ha comportado en esta última temporada de presentación de resultados las empresas que han mostrado EPS positivas, sorpresa de beneficios positivas y sorpresa de beneficios negativas. Es decir, al presentar resultados del cuarto trimestre de 2021, cosa que muchas empresas ya han hecho y otras están haciendo todavía, es decir, de lo que se llama el Q4, en rojo tenemos de media cuánto han subido las empresas que han presentado sorpresas positivas, que han batido las expectativas que tenían los analistas. Pues de media esas empresas han subido en bolsa un 0,3%. En cambio, las que han batido las expectativas en negativo, las que han decepcionado, han caído de media un 3,3%, que es más de lo que han caído de media en los últimos 5 años las empresas que lo hacían mal al presentar resultados, que es un 2,3. Esto es mucho, es una diferencia notable, ¿no? Es un punto porcentual de 2 a 3. Y aquí también es una diferencia importante porque es menos de la mitad de lo que solían hacer, ¿no? El mercado, como veis, el mercado es pesimista y castiga con fuerza cuando decepcionas en la presentación de resultados y en la presentación de beneficios, ¿no? Si ganas menos de lo que tú esperabas, aquí habla exclusivamente de sorpresas de EPS, de beneficio por acción, earnings per share,
puede haber otro tipo de sorpresas, de otro tipo de ventas, de número de abonados, por ejemplo, que es lo que pasó con Netflix, de suscriptores o de perspectivas, lo que se llama la guidance, que es un poco las perspectivas a futuro que la empresa declara al presentar resultados, ¿no? Es decir, que esto ya es una cuestión ya más cualitativa, analizar las palabras de lo que dice la empresa, ¿no? Pero veis la diferencia que hay entre de cautela. El mercado, cuando hay sorpresas positivas, sube menos que cuando hay sorpresas negativas, lo que cae. Pero además, en este trimestre, el mercado está siendo bastante más prudente. Las sorpresas negativas se castigan con más fuerza de lo que se hacía antes, las sorpresas positivas se recompensan con menos fuerza de lo que se hacía antes. Que eso también es un elemento importante a tener en cuenta, que describe el entorno en el que estamos, y es un elemento importante a tener en cuenta. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención en este vídeo y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.